Instituto Universitario del Centro de México. El día de hoy hablaremos acerca de la teoría económica, sus conceptos y algunas preguntas para entender un poco más acerca de la economía. Bueno, la economía es una ciencia apasionante y de una amplitud en la que ha merecido ser reconocida como la madre de todas las ciencias. Esto es así porque explica las leyes por las cuales los individuos se organizan para lograr la creación del valor y de la riqueza de su sociedad. La forma en que este valor y la riqueza se distribuyen entre los individuos y los grupos sociales. Por eso la economía se constituye como un conjunto de conocimientos imprescindibles para cualquier profesionista en toda el área del conocimiento. La ciencia económica posee un gran valor, tanto teórico como analítico, pues nos ofrece una explicación lógica, coherente, consistente y de los motivos, relaciones y leyes que se rigen en el comportamiento de los individuos, las empresas, las instituciones, el Estado y en general de todos los agentes económicos y de la sociedad en su conjunto, en el marco de la creación del valor y de la riqueza. Pero, ¿qué estudia la ciencia económica? Lo más prudente es iniciar diciendo que la economía es un fenómeno complejo al cual los economistas se aproximan a través de modelos de la ciencia económica, en una elaboración teórica que ofrece una explicación a dicho fenómeno complejo. La ciencia de la economía, al ser una elaboración explicativa de los individuos, se ve influenciada por la visión e ideología de los mismos economistas, por lo que es normal que pueda existir varias interpretaciones del fenómeno que estamos estudiando. En el mismo sentido en que se ha desarrollado la economía, las explicaciones sobre la misma han evolucionado, haciéndose más convincentes y rigurosas, pero no uniformes. Es pues comprensible que por su sentido social e histórico, la economía como elaboración teórica sea el escenario de fuertes debates y discusiones entre los economistas. Esto implica que no haya un consenso de qué es y cómo debe de abordar el estudio de la ciencia económica. En resumen, si bien el sistema económico es único, las explicaciones de su funcionamiento no se reducen a una sola definición. Como la anterior, en la ciencia económica busca destacar varias características económicas como son un proceso de creación y consumo de bienes y servicios, un proceso de creación y distribución de riqueza, un proceso histórico, dinámico y un fenómeno monetario. Las características inmediatas de la economía que han destacado la mayoría de los economistas contemporáneos en sus libros de texto consisten en ver la economía como un proceso en el cual se organizan los diferentes recursos productivos para la creación de bienes y servicios con el fin último de proveer la satisfacción de los consumidores. Si bien las características anterior es cierta, el centro fundamental que da coherencia y rige el funcionamiento de la economía no es la producción para la satisfacción de las necesidades, sino la búsqueda de un beneficio monetario, individual y particular. En este sentido, Adam Smith tenía razón al afirmar que la economía funciona gracias a intereses egoístas de los agentes económicos particulares, como lo son los agentes familiares, el gobierno y las empresas particulares. En síntesis, desde una perspectiva económica, se producen bienes y servicios no para satisfacer una necesidad, sino para crear nuevas riquezas, para el beneficio de determinados agentes, individuos, familias o empresas. Esta riqueza toma la forma de nuevos ingresos, los cuales son distribuidos entre los que participan en dicho proceso. La economía es un proceso social, histórico y por tanto dinámico, en al menos dos sentidos. En primer lugar, la nueva riqueza, el nuevo valor creado, es producto del proceso económico, que se desarrollan en contextos sociales, institucionales y políticos específicos. Es decir, es el resultado de un conjunto de relaciones sociales entre los individuos. En segundo lugar, es histórico porque el conjunto de posibilidades de expansión y crecimiento de una economía se construyen de forma acumulativa en el tiempo. Finalmente, la economía que vivimos no es trueque o de intercambio de mercancías por mercancías, es una economía principalmente monetaria, donde el dinero domina y se hace presente en todas las transacciones que existen. En este sentido, el dinero se fundamenta para el funcionamiento, crecimiento y expansión de la economía. Para entender un poco más la economía, hablaremos acerca de unos conceptos que yo considero muy básicos para entender la economía desde un punto de vista estructural. La escasez y la elección son dos conceptos clave en la definición de economía tradicional. Se considera el problema básico de la economía, que es la escasez. Para enfrentar este problema, los agentes tienen la libertad de elegir la asignación óptima de sus recursos. En general, la mayoría de los bienes son escasos, ya que no se puede disponer de ellos en una cantidad ilimitada en cualquier momento, pero esta definición
en economía no es útil. Una definición de escasez un poco más óptima sería que no se refiere al hecho básico de la vida que exista en una cantidad limitada de recursos, sino a la insuficiencia en cantidad de una mercancía para satisfacer una demanda. Aquellos bienes en que se encontramos en la naturaleza de manera abundante, cuya disposición supera la demanda y cuyo precio es cero, se les conoce como bienes libres o no económicos. Por ejemplo, el aire, el sol, el agua, los ríos, el mar, etc. Los bienes libres no se producen para su venta y por tanto no se venden, solo se usan y se toman de donde se encuentran. De esta manera podemos entender que nosotros podemos satisfacer algunas necesidades con bienes que son libres o que no son económicos, y de esta manera podré tener algún tipo de riqueza, como son el uso de energías mediante estos tipos de bienes libres. Para finalizar, quiero plantear unos cuestionamientos en los cuales se basa la economía, porque la libertad de elección en la económica conduce a un conjunto de preguntas básicas que deben contestar los siguientes agentes económicos. ¿Qué producir? Siempre se debe de elegir un bien o un servicio para producir. ¿Cuánto y cómo producir? Elegir la cantidad y la tecnología aplicada. ¿Para qué producir? Elegir el mercado y los demandantes. ¿Y dónde producir? Elegir el lugar más apropiado para producir. Y de esta manera poder desarrollar un poco más la economía y obtener ese objetivo principal, que es la acumulación de riqueza. Dirección académica.